Las últimas palabras que escuché de mi hija no fueron, te quiero, mamá, ni siquiera un, cuídate, susurrado con prisa. Las últimas palabras fueron el sonido de un motor de coche viejo, un carraspeo agónico, que se fue apagando mientras la gravilla crujía bajo las ruedas, devorado por un bosque que no conocía, y que, desde ese instante, empecé a odiar con cada fibra de mi ser. El eco de ese motor fue el portazo más violento que me han dado en la vida, y me lo estaba dando mi propia hija, Miriam, la niña a la que le cantaba para que se durmiera, la mujer a la que le entregué mis ahorros para la entrada de su piso, el único pedazo de mi corazón que caminaba fuera de mi cuerpo, y que, en ese momento, se alejaba sin mirar atrás. El silencio que dejó a su paso no era paz, era un abismo, un vacío tan denso y pesado que parecía tener cuerpo propio, una bestia invisible que se nos sentó a Evaristo y a mí en el pecho, amenazando con aplastarnos. Si alguna vez has sentido que el silencio de alguien quien amas grita más fuerte que cualquier palabra, si has conocido esa soledad que cala más hondo que el frío de invierno, cuéntame tu edad o desde qué ciudad me escuchas. Quizá hoy, aquí, en este rincón donde las historias se susurran, nuestras soledades se acompañen un poco y pesen un poco menos. El viaje hasta aquí había sido una sinfonía de malos presagios. Yo no soy adivina, ni creo en brujerías, pero una madre sabe. Lo sabe en la tensión de una nuca, en la forma en que unas manos se aferran al volante, en la mirada que se escapa y nunca se encuentra con la tuya. Miriam conducía con los labios apretados, formando una línea tan fina y blanca que parecía que se le iban a romper. No dijo una palabra en más de una hora, y su silencio era una pared de hielo entre nosotros. A mi lado, Evaristo refunfuñaba por lo bajo, se quejaba del asiento, del calor, del misterio, decía que a su edad ya no estaba para aventuras, que odiaba los cambios, que desde que ese Ernesto había entrado en nuestras vidas, todo se había torcido. Yo no le decía nada, pero sabía que su mal humor era solo la armadura que se ponía para que no se le viera el miedo. Él también lo sentía, lo olía, como un animal viejo que presiente la tormenta antes de que caiga la primera gota. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje de nuestra ciudad, las calles familiares, las tiendas donde habíamos comprado por décadas, se desvanecía para dar paso a una carretera secundaria, y luego a un camino de tierra, y, finalmente, a una senda que apenas merecía ese nombre. Los árboles se cerraban sobre nosotros, sus ramas arañaban el techo del coche, y la luz del sol se volvía cada vez más débil, filtrada, como si también ella tuviera miedo de entrar en aquel lugar. ¿Falta mucho, hija?, pregunté, con la voz hecha un hilo. Ya casi llegamos, mamá, respondió ella, sin apartar la vista del frente. Su voz sonaba hueca, distante, como si viniera de muy lejos, como si ya no fuera ella la que hablaba, sino un eco, una marioneta movida por hilos que yo no podía ver. Y entonces, el coche se detuvo. El motor tosió por última vez, y se cayó. Lo que vi a través del parabrisas me heló la sangre en las venas. No era una casa de campo, no era un lugar de descanso, era una ruina, una cabaña de madera oscura, vencida por el tiempo y la humedad, con el techo hundido, y cubierto por una alfombra de hojas podridas. Las ventanas eran agujeros negros, desdentados, con trozos de madera que alguna vez fueron persianas. La puerta colgaba de una sola bisagra oxidada, torcida, como la sonrisa de un loco. El aire olía a abandono, a madera mojada, a soledad fermentada durante años. ¿Es aquí?, logré preguntar, aunque la respuesta era una bofetada evidente. Sí, mamá. Un retiro en unos días de paz, para que desconectéis, dijo Miriam, bajando del coche y evitando mi mirada a toda costa. Pasan la palabra. Sonó como un insulto en medio de aquella desolación. Evaristo soltó una risa seca, sin una gota de alegría. Una risa que era puro dolor. Esto no es un retiro, Miriam. Esto es una condena, dijo. Y por primera vez en muchos años, estuve completamente de acuerdo con su dramatismo. Miriam no respondió. Se movió con una prisa que la delataba. Abrió el maletero y sacó 2 mantas viejas, una bolsa de tela con unas pocas latas y un paquete de velas, y un frasco de pastillas. Mis pastillas para la tensión. Se acercó a mí. Me tendió la bolsa con el brazo extendido, como si temiera tocarme. Tengo que huir. Murmuró. El camino de vuelta es largo. La miré a los ojos, suplicando con la mirada. Le busqué el rostro, intentando encontrar a mi niña, a la que le curaba las rodillas raspadas. Pero solo encontré una máscara, una extraña con los ojos de mi hija. ¿Cuándo vuelves?, le pregunté. Y sentí cómo se me rompía la voz. ¿Mañana? Intenté cogeró la mano,
un roce, algo que me anclara a la realidad, pero ella la apartó con un movimiento suave, casi imperceptible, que me dolió más que si me hubiera golpeado. Tragó saliva, y vi el esfuerzo que hacía para no descomponerse. Ya veré, susurró, tal vez algún día, y esa fue la sentencia, no un día concreto, no una promesa, no un tal vez. El tal vez más cruel que he escuchado en mi vida. Evaristo no dijo nada más. Le dio la espalda y se fue a sentar en el escalón de la entrada de aquella casucha inmunda, con la cabeza gacha, vencido. Yo no pude moverme. Me quedé de pie, con la bolsa colgando de mis dedos, viendo cómo Miriam volvía al coche, cómo cerraba la puerta sin hacer ruido, cómo ponía el motor en marcha. No miró por el retrovisor. Lo sé porque la observé hasta el último segundo, hasta que el coche fue solo una mancha oscura que se encogía, hasta que el sonido del motor fue un zumbido de insecto, hasta que desapareció por completo, y entonces el silencio regresó. Pero esta vez era diferente, era un silencio definitivo. El silencio de la tierra sobre un ataúd. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de un naranja sucio cosí sangriento, y una brisa fría se levantó, trayendo consigo el olor a pino y a tierra húmeda. Me estremecí, no solo por el frío, sino por el terror puro que empezaba a treparme por la espalda. Mayer Evaristo, sentado, inmóvil, una estatua de orgullo herido. Mayer la cabana, una boca oscura que esperaba para devorarnos, y por primera vez en mis 72 años de vida, sentí que el final no era una idea lejana, sino una presencia física, tangible, que respiraba a mi lado. En la penumbra creciente, la oscuridad no solo se tragó el camino por el que se había ido mi hija, se tragó la última pizca de esperanza que me quedaba, y en ese preciso instante, mirando las sombras alargarse como dedos huesudos, supe que esa noche sería la primera de muchas pruebas, y no estaba segura de tener la fuerza para sobrevivir, ni siquiera a esa. Antes de la cabaña, del silencio y del frío, existió una casa, nuestra casa. No era un palacio, ni mucho menos, pero era el único reino que Evaristo y yo habíamos conocido en 50 años de matrimonio. Estaba en una calle tranquila de un barrio obrero, con un pequeño jardín delantero donde yo cultivaba los geranios más rojos de toda la manzana, y un patio trasero donde Evaristo, en sus buenos tiempos, había levantado con sus propias manos un pequeño cobertizo para sus herramientas. Cada rincón de aquella casa guardaba un eco, una memoria. Las paredes estaban impregnadas del olor a café recién hecho de cada mañana, del guiso de patatas que yo preparaba los domingos, del aroma a tierra mojada que entraba por la ventana después de una tormenta de verano, la marca en el marco de la puerta de la cocina que medía la altura de Miriam año tras año, desde que era una niña con coletas, hasta que se convirtió en una mujer que ya no necesitaba que la midieran. El sillón orejero de mi marido, hundido por el peso de 1000 siestas y otras tantas preocupaciones. Esa casa era nuestro caparazón, el mapa de nuestra vida en común. Y yo pensaba, en mi inocencia, que moriríamos allí, rodeados de nuestros fantasmas amables. La vida era predecible, sí, pero en esa previsibilidad había un consuelo inmenso, la certeza de que el sol saldría al día siguiente, y yo lo vería entrar por la misma ventana, iluminando las mismas motas de polvo que danzaban en el aire. Todo empezó a cambiar el día que Miriam trajo a Ernesto a casa. Recuerdo que llegó un domingo para comer. Llevaba una camisa demasiado planchada y unos zapatos tan brillantes que parecían de charol. Sonreía mucho, pero su sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Tenía una mirada rápida, inquieta, que no se posaba en las personas, sino en las cosas. Miraba los muebles, los cuadros, el viejo reloj de pared de mi abuela, y yo sentí, por primera vez, que alguien estaba tasando mi vida, calculando su valor en euros. Evaristo, que para estas cosas siempre tuvo un instinto de perro viejo, no lo tragó desde el primer segundo, le dio la mano con desgana, y se pasó toda la comida, respondiendo con monosílabos, mirándolo por encima de las gafas con esa expresión suya, que mezclaba desconfianza y desafío. Yo le daba patadas por debajo de la mesa para que se comportara, pero él ni se inmutaba. Ese hombre no es trigo limpio, Lidia, me dijo esa noche, mientras yo fregaba los platos. Tiene ojos de comerciante de feria, de los que te venden un burro cojo asegurando que es un caballo de carreras. Yo le respondí que eran cosas suyas, que era un cascarrabias, que tenía que darle una oportunidad al hombre que hacía feliz a nuestra hija. Qué ciega estaba, qué tonta y qué ciega. Quería tanto ver a Miriam feliz, verla sentada con alguien después de tantos desengaños, que me negué a ver lo que tenía delante de mis narices. Ernesto era como la humedad. Al principio no la notas, es solo una pequeña mancha en una esquina,
un olor vago que ignoras, pero poco a poco, sin hacer ruido, va calando en las paredes, pudriendo la madera, debilitando la estructura, hasta que un día, todo se viene abajo. Así fue él. Empezó con comentarios que parecían llenos de preocupación. Miriam está agotada, Lidia. Esta casa es demasiado grande para vosotros, y para ella es una carga tremenda venir a limpiar y a ocuparse de todo. Oh, deberíais pensar en el futuro. Un piso más pequeño, más moderno, sin escaleras, sería por vuestro bien, para que viváis más cómodos. Al principio yo los defendía. Le decía que a mí me gustaba mi casa, que no me sentía una carga. Pero él insistía, siempre, con esa voz suave y razonable que te hacía dudar de ti misma. Y Miriam, mi Miriam, empezó a hacerle de eco. Las palabras de Ernesto salían por la boca de mi hija, y eso era lo que me desarmaba. Mamá, Ernesto tiene razón. Ya no estáis para estos trotes. Mirj, es por vuestro bien, para que no os tengáis que preocupar de nada. La preocupación Anne la usaban como un arma. Cada sugerencia, cada plan, venía envuelto en el papel de regalo de la preocupación por nuestro bienestar. Pero lo que había, dentro era empezaron a hablar de vender la casa como si fuera la solución a todos los problemas. Hablaban de un negocio maravilloso que Ernesto tenía entre manos, una inversión que les aseguraría el futuro, pero para la que necesitaban liquidez. Necesitaban el dinero de nuestra casa, el dinero de nuestros 50 años de trabajo y de sudores. Las discusiones con Evaristo se volvieron constantes. Él se negaba en rotundo. De mi casa no me mueve nadie, gritaba. Y menos, Cantamañanas Miriam lloraba. Decía que mi marido era un egoísta, que no pensaba en ella, que no entendía que los tiempos habían cambiado. Y yo me quedaba en medio, con el corazón partido en dos, intentando mediar, intentando calmar las aguas, pero sintiendo cómo me ahogaba. Me sentía culpable por no apoyar a mi hija, y a la vez sentía una lealtad profunda hacia mi marido y hacia nuestro hogar. Empecé a sentirme una extraña en mi propia casa. Ernesto tomaba decisiones sin consultarnos. Anda. Llegó con un tasador, solo para saber el valor, por curiosidad, dijo con una sonrisa. Otro día, Miriam me pidió que firmara unos papeles. Son solo autorizaciones para el banco, mamá. Para unos trámites del negocio de Ernesto en pura burocracia. YO Firm. Firmé porque era mi hija quien me lo pedía, porque a pesar de todo, una parte de mí se negaba a creer que ella pudiera hacernos daño. Confié en apagué esa vocecita interior que me gritaba que huyera, que algo iba terriblemente mal. Elgo. Gracia. La estocada final que me hizo comprender la profundidad del abismo al que nos asomábamos, llegó una noche de martes. Yo no podía dormir. Daba vueltas en la cama, con una angustia que no me dejaba respirar. Me levanté a por un vaso de leche y al pasar por el pasillo, escuché sus voces al otro lado de la puerta cerrada de su dormitorio. Hablaban en susurros. Pegué la oreja a la madera fría, sintiéndome un espía, pero la necesidad de saber era más fuerte que la vergüenza. Miriam sonaba rota, angustiada. No puedo, Ernesto, no puedo hacerles esto. Es su casa de toda la vida. ¿Y a dónde irían? Dime. ¿A dónde? Hubo un silencio, y luego escuché la voz de él, fría, cortante, desprovista de toda emoción. Ya te lo he dicho, he encontrado un sitio, una cabaña en la sierra. Pertenece a un antiguo socio, a nadie la usa. Estarán tranquilos allí una temporada, hasta que vendamos la casa y cerremos el negocio. Es temporal. Miriam, es la única salida. O ellos, o nosotros nos hundimos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Una cabaña temporal a la única salida. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Me retiré de la puerta sin hacer ruido, con el vaso de leche tembándome en la mano. Volví a la cama y me metí bajo las sábanas, helada hasta los huesos a pesar del calor de la noche. Evaristo dormía a mi lado, ajeno a todo, y yo me quedé allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los latidos de mi propio corazón, que sonaban como un martillo, anunciando la demolición inminente de mi vida. En ese momento lo supe. Supe que ya estaba todo decidido. Supe que éramos un estorbo, y supe que mi hija, mi única Haya, iba a romperme el corazón. Desde aquella noche en que escuché la verdad a través de la puerta, empecé a vivir como una sonámbula en mi propia casa. El mundo seguía girando. Los vecinos me daban los buenos días. El panadero me guardaba la barra de pan de siempre, pero para mí, todo se había vuelto un decorado de teatro. Por las habitaciones, como una extraña observando cada objeto, cada fotografía, con la dolorosa conciencia de que estaba viviendo un tiempo prestado, una cuenta atrás,
que solo yo conocía. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaba por alto, pequeñas señales que confirmaban la sentencia que había escuchado. Un día encontré a Ernesto en el patio trasero con una cinta métrica. Estaba midiendo el cobertizo de Evaristo, murmurando cifras para sí mismo. Cuando me vio, se sobresaltó y me dijo con una sonrisa forzada que estaba pensando en lo bien que quedaría allí, una barbacoa de obra en una barbacoa. En el lugar donde mi marido guardaba las herramientas con las que había construido media casa, sentí un frío glacial, una náusea. Era como ver a un buitre planeando sobre un cuerpo que todavía respira. Los días siguientes fueron una tortura de pequeños abandonos. Miriam empezó a empaquetar cosas. Decía que estaba organizando, que quería liberar espacio, para que estuviéramos más cómodos. Empezó por los libros de Evaristo, los que él leía y releía, y los metió en cajas de cartón. Los guardaré en el trastero, papá, para que no cojan polvo, le dijo a mi marido. La miró. No dijo nada, pero vi cómo se le apagaba algo en los ojos. Luego siguió con mis cosas. Los álbumes de fotos, han decenas de ellos. Toda nuestra vida en imágenes. Los voy a digitalizar, mamá. Es más moderno y seguro, me explicó mientras los apilaba. Yo veía cómo metía en cajas mi pasado, los cumpleaños de Miriam, nuestras vacaciones en el pueblo, la foto de nuestra boda. Veía cómo nuestra historia se convertía en un bulto anónimo, sellado con cinta de embalar. Intenté detenerla. Le dije que esas fotos me gustaba tenerlas a mano, mirarlas de vez en cuando. Me contestó con una paciencia que me hirió más que un grito. Mamá, no seas anticuada. Es por vuestro bien. Hay que soltar el pasado para vivir el presente. En soltar el pasado. Ella, que era todo mi pasado, presente y futuro, me estaba pidiendo que lo soltara. En la duda, empezó a carcomerme por dentro, a envenenarme el juicio. ¿Y si era yo la que estaba equivocada? ¿Y si Evaristo tenía razón, y yo era una vieja sentimental y cascarrabias que se aferraba a 4 trastos viejos? La voz de Ernesto, siempre razonable, siempre preocupada, resonaba en mi cabeza. Miriam me repetía sus argumentos como una lección bien aprendida. Es que no te dejas ayudar, mamá. Nos lo pones muy difícil a la culpa. Esa fue su arma más efectiva. Me hicieron sentir culpable por querer quedarme en mi casa, culpable por desconfiar, culpable por amar mis recuerdos. Llegó un punto en que ya no sabía qué pensar. ¿Era mi intuición la que me hablaba? ¿O era el miedo a la vejez? ¿El pánico a cambiar? Me miraba al espejo y veía a una anciana asustada, y me preguntaba si esa anciana era capaz de juzgar la realidad con claridad. ¿Alguna vez has dudado de tu propia intuición porque la persona que más quieres te convence de que estás equivocada? ¿Has llegado a pensar que te estás volviendo loca, que ves fantasmas donde solo hay buenas intenciones? Cuéntame, ¿cómo aprendiste a confiar de nuevo en esa voz interior que todos llevamos dentro? Porque yo, en aquellos días, la perdí por completo. La enterré bajo una montaña de culpa y confusión. Llamé a mi hermana, que vive en Asturias. Intenté explicarle lo que pasaba, pero las palabras me salían torpes, confusas. Le hablaba de una sensación, de una mirada, de cajas de cartón. Ella, desde la distancia, solo escuchaba los desvaríos de una hermana mayor que se estaba haciendo vieja. Lidia, por favor, me decía con cariño. Miriam Jusadora, seguro que solo quiere lo mejor para vosotros. Estás muy nerviosa últimamente, tienes que calmarte. Colgué el teléfono sintiéndome más sola que nunca. A nadie me entendía, nadie veía lo que yo veía. O quizá, y ese pensamiento era el más aterrador, no había nada que ver, y el monstruo solo existía en mi cabeza. Evaristo se había encerrado en un silencio hosco. Se pasaba el día en su sillón, con la mirada perdida, como si se hubiera rendido. Ya no protestaba, ya no discute, simplemente había desconectado, y su silencio era la prueba de que él, a su manera, también sabía que habíamos perdido la guerra. Y entonces, llegó el día del anuncio. Fue durante una cena. Ernesto había traído una botella de vino caro, y Miriam había cocinado cordero, algo que no hacía nunca. Había una atmósfera de celebración forzada, de alegría impostada que me ponía los pelos de punta. En medio de esa farsa, lo soltaron. Os tenemos una sorpresa, dijo Miriam, sonriendo de oreja a oreja, pero sus ojos pedían auxilio. Os vais de vacaciones, unas semanas de retiro en la sierra, para que desconectéis de todo. Aire puro, tranquilidad en la cabaña. La voz de Ernesto en mi cabeza repitió las palabras que había escuchado a través de la puerta. Sentí que me faltaba el aire. Mayer Evaristo. Él dejó el tenedor sobre el plato con cuidado, se limpió la boca con la servilleta y dijo, con una voz helada,
a mí no me apetece ir a ningún sitio. La sonrisa de Miriam se congeló. Ernesto carraspeó y tomó la palabra. Vamos, Evaristo, no sea así, Anés, un regalo. Un lugar precioso, ya lo veréis. Es para que descanséis os lo marices. Y yo, en lugar de gritar, en lugar de decirles que sabía la verdad, que eran unos mentirosos, me quedé callada. Me había quedado sin fuerzas. Estaba tan cansada de luchar, tan agotada de dudar, tan vencida por la culpa, que una parte de mí solo quería. Cuchidoac, asentí con la cabeza, un autómata, y dije, gracias, hijos. Es un detalle muy bonito. Evaristo me lanzó una mirada que nunca olvidaré. Era una mezcla de traición y de pena infinita. En ese momento supo que yo también me había rendido, que lo había dejado solo. Al día siguiente, empecé a hacer la maleta. Con manos temblorosas, doblé un par de jerseys, mi camisón, las zapatillas. Evaristo no me dirigía la palabra. Se sentó en la cama, a mi lado, y se limitó a observar cómo metía nuestra vida en 2 bolsas de viaje. En el fondo de mi cajón, encontré una pequeña fotografía en blanco y negro, casi descolorida. Era Miriam, con 3 años, sentada en mis rodillas, riéndose a carcajadas. Tenía los moflets redondos y los ojos brillantes de pura vida. La cogí, la apreté en mi puño con fuerza, y sin que Evaristo se diera cuenta, la deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. Era un ancla, un amuleto, el último trozo de la verdad que me quedaba. Y mientras metía mi suéter viejo en la maleta, el que llevaba puesto el día que nos abandonó, una voz dentro de mí, una que había intentado acallar por meses, me susurró con una claridad aterradora. De este viaje, Lidia, no se vuelve. La noche no cayó, se desplomó sobre nosotros como una losa de granito. El último vestigio de luz violácea se desvaneció tras las copas de los pinos, y la oscuridad que nos envolvió era de una negrura absoluta, una oscuridad de cueva, de tumba. No se parecía en nada a la noche de la ciudad, siempre salpicada por el resplandor anaranjado de las farolas. Esta era una oscuridad primordial, densa, que parecía tener peso y sonido, un zumbido bajo y constante que era el pulso del bosque y de nuestro propio miedo. El frío se nos metió en los huesos de inmediato. No era el frío seco del invierno al que estábamos acostumbrados, era una frialdad húmeda, penetrante, que se adhería a la piel y a la ropa, como una segunda piel helada. Nos envolvimos en las 2 mantas que Miriam nos había dejado, 2 telas finas y ásperas que olían a naftalina y a olvido, y nos sentamos en el suelo de tierra apisonada, con la espalda apoyada contra la pared de madera carcomida, sin decir nada. ¿Qué podíamos decir? Las palabras se habían quedado en el otro mundo, en la casa que ya no era nuestra. Aquí solo cabía el castañetear de nuestros dientes y el latido desbocado de nuestros corazones. Evaristo intentó encender una de las velas, pero sus manos, otrora firmes como rocas, temblaban tanto por el frío y la rabia que no era capaz de acercar la cerilla a la mecha. Después de 3 intentos fallidos, lanzó la caja con una maldición ahogada. «¡Mierda!», susurró, y esa única palabra contenía toda la frustración, toda la impotencia del mundo. Yo cogí la vela y la cerilla. Me costó un esfuerzo titánico, pero conseguí que la pequeña llama prendiera. Su luz temblorosa y anémica apenas lograba arañar la oscuridad. Creó un círculo minúsculo a nuestro alrededor, y más allá de él, las sombras se agigantaron, bailando en las paredes como espectros burlones. La cabaña, con aquella luz, parecía aún más siniestra. Podía ver las telarañas que colgaban del techo como sudarios, el verdín que cubría las esquinas, el contorno de una silla rota que parecía el esqueleto de un animal. Afuera, el bosque empezó a hablar, el ulular de un búho, el chasquido de una rama al romperse bajo un peso invisible, el susurro del viento que se colaba por las rendijas y nos silbaba en los oídos como un lamento. Cada sonido era una amenaza en cada sombra, un peligro. Y entonces empezó a llover. Primero fue un repiqueteo suave sobre el techo de hojas y madera podrida, pero pronto se convirtió en un aguacero furioso, un diluvio que golpeaba la cabaña con la fuerza de 1000 puños. Y con la lluvia llegó la tortura. Una gota aún, luego otra aún. Ploc, hueco y solitario que cayó sobre mi hombro. Levanté la vista, y a la luz de la vela, vi una mancha oscura en el techo de la que, cada pocos segundos, se desprendía una lágrima gorda. Y fría nos movimos, arrastrándonos a otro rincón. Pero al poco rato, otro ploc empezó a caer cerca de la cabeza de Evaristo. La cabaña era un colador. El agua se filtraba por todas partes,
convirtiendo el suelo de tierra en un barro pegajoso, llenando el aire de un olor a podredumbre aún más intenso. El sonido de las goteras era una forma de tortura china, un ritmo enloquecedor que se te metía en el cerebro y no te dejaba pensar. Ploc, ploc. Cada gota era un recordatorio de nuestra miseria, de nuestro abandono. Fue ese sonido, creo, lo que finalmente rompió a Evaristo. Se levantó de golpe, tropezando en la oscuridad, y empezó a gritar. No me gritaba a mí, le gritaba al techo, a la noche, al destino. Maldita sea esta pocilga, maldita la hora. Su voz, normalmente tan grave y contenida, se había vuelto aguda, quebrada por la desesperación. Y entonces se giró hacia mí, y sus ojos, en la penumbra, brillaban como los de un animal acorralado. «¿Y tú, T-Teens? La culpa», me espetó, y sus palabras me golpearon con la fuerza de un látigo. «Te lo dije, Lidia, te dije 1000 veces que ese hombre era un sinvergüenza, un farsante, pero no, había que darle una oportunidad, había que ser buena y comprensiva. Pues mira dónde nos ha traído tu comprensión, a morirnos de frío en un estercolero, abandonados como perros». Se me encogió el corazón. El dolor de sus palabras era peor que el frío, peor que el hambre, peor que el miedo, porque en el fondo, yo también me sentía culpable. «¿Y qué querías que hiciera, Evaristo?», le respondí, con la voz ahogada por las lágrimas. «¿Qué querías? Era mi hija, nuestra hija, la que decía que nos quería». Tenía que pensar que era un monstruo. ¿Qué nos iba a hacer esto? «Sí», gritó él. «Tenías que haberlo visto». «Yo lo vi, pero tú siempre con tu bondad estúpida, siempre perdonando, siempre justificando, nunca has sabido ver la maldad en la gente, y ahora vamos a pagar por ello». Nos quedamos en silencio, jadeando, uno frente al otro, con el sonido de la lluvia y las goteras como única música de fondo. Nos habíamos hecho el mayor daño posible. Habíamos tocado el fondo de nuestro propio infierno. Después de la tormenta de gritos, vino una calma terrible, un silencio pesado, lleno de palabras no dichas y de heridas abiertas. Nos sentamos cada uno en un rincón, dándonos la espalda, envueltos en nuestras mantas mojadas y en nuestra propia miseria. El tiempo pasó a no sé cuánto. Quizá una hora, quizá una vida. La vela se consumió hasta apagarse, y nos quedamos de nuevo en la más absoluta oscuridad. Y fue en ese momento, en el punto más bajo, cuando algo cambió. Escuché a Evaristo moverse, a tientas. Recogió unas ramas secas que había dentro de una caja y el cuchillo que siempre llevaba en el bolsillo. Lo oí trabajar en la oscuridad, el sonido de la madera al ser raspada. Su respiración contenida. Estaba intentando hacer fuego. Era una locura. La madera estaba húmeda. El aire era un pantano, pero él siguió. Con una paciencia que no le conocía, preparó una pequeña pila de virutas y astillas sobre una piedra plana. Usó el último trozo de vela para intentar prenderlas. Fracasó una vez, y otra, y otra. Yo escuchaba sus resoplidos de frustración en la oscuridad, y cuando estaba a punto de decirle que lo dejara aquí huir inútil, ocurrió el milagro. Vi una chispa diminuta, luego otra, y de repente, una llama minúscula, temblorosa, casi irreal, brotó de la madera. Everest, con una suavidad infinita, como si le estuviera dando el beso de la vida, y la llama creció, se fortaleció, y proyectó de nuevo su luz danzarina sobre las paredes. No era un gran fuego, era una hoguera de juguete, pero para nosotros fue como si el sol hubiera decidido salir en mitad de la noche. El calor que desprendía era casi imperceptible, pero nos arrastramos hacia él como dos insectos que buscan la luz. Nos sentamos uno junto al otro, sin tocarnos, mirando hipnotizados las llamas. «Why an ease?» Silencio, ya sin rabia. Evaristo dijo con una voz ronca. «Mi padre me enseñó a hacer esto. Decía que mientras un hombre pueda hacer fuego, no está todo perdido». Y en esa frase, lo perdoné. Y creo que él también me perdonó a mí. Habíamos sobrevivido a la primera noche, a la tormenta y a nosotros mismos. Y mientras la primera luz del alba, un gris sucio y tímido, empezaba a colarse por las rendijas, escuchamos un ruido fuera, un crujido de ramas pesadas, un resoplido animal. Algo grande se movía. En la maleza, muy cerca de nosotros. Nos quedamos helados, sin respirar, mirando hacia la puerta, preguntándonos qué nueva amenaza nos traía el día. El amanecer se filtraba por las rendijas de la cabaña, con la timidez de un niño que espía por el ojo de una cerradura. La luz grisácea y lechosa no traía consuelo, solo revelaba con una crueldad implacable el estado de nuestro refugio, el suelo embarrado, las paredes manchadas de humedad, el desorden de nuestra desesperación. El pequeño fuego que
Evaristo había logrado encender. Era ahora un montoncito de brasas rojizas, que exhalaban un último y débil aliento de calor. Nos habíamos quedado dormidos por puro agotamiento, sentados en el suelo, con la cabeza apoyada en la pared, y los cuerpos doloridos. Y entonces, aquel sonido nos despertó de golpe. El crujido de ramas pesadas, un resoplido profundo, animal. El miedo de la noche anterior regresó de inmediato, un sabor metálico en la boca. Evaristo se puso en pie con una agilidad que no le correspondía a sus años, cogió un palo grueso que había junto a la entrada, el más parecido a un garrote que pudo encontrar, y se plantó frente a la puerta, con el cuerpo tenso y la mandíbula apretada. Yo me quedé detrás de él, con el corazón martillándome las costillas, asomando la cabeza por encima de su hombro. El sonido se acercaba. No era un jabalí ni un ciervo, era un paso rítmico, acompañado de un sonido metálico, el trote de un caballo. De entre la espesura de los árboles, surgió una figura que nos dejó sin aliento, un hombre alto, montado en un imponente caballo de pelaje oscuro. Llevaba un sombrero de ala ancha que le ensombrecía el rostro, ropa de campo gastada, y botas altas cubiertas de barro. Se detuvo a unos metros de la cabaña, y durante un largo minuto, que a mí me pareció una eternidad, nos observó en silencio. Su caballo piafaba, impaciente, soltando nubes de vaho por los hollares en el aire frío de la mañana. Yo no podía verle bien los ojos, pero sentí su mirada. Recorriéndonos, evaluando la escena a la puerta desvencijada, el humo débil de las brasas, y a nosotros dos, un par de viejos harapientos y asustados, armados con un palo. Me preparé para lo peor. Gritos, amenazas. La Guardia Civil. Éramos intrusos, ocupas. Estábamos en su propiedad, y nos iba a echar de allí a patadas. Y con razón Evaristo levantó un poco más el palo. ¿Quién es usted? ¿Y qué quiere?, preguntó con una voz ronca que intentaba sonar amenazante, pero que solo temblaba de miedo. El hombre no se inmutó. Desmontó del caballo con un movimiento lento y sereno. Se quitó el sombrero, en un gesto de respeto que nos descolocó por completo, y lo sostuvo contra su pecho. Tenía el pelo cano, la piel curtida por 1000 soles y 1000 vientos, y unos ojos claros y profundos que no juzgaban, solo observaban. Buenos días, dijo, y su voz era grave. Tranquila. Me llamo Lauron, y esta cabaña es mía. La confirmación de nuestros peores temores. Evaristo apretó más el palo. No somos ladrones. ¿Espetó? Si estamos aquí es porque no nos ha quedado otro remedio. Lauro asintió lentamente, sin dejar de mirarnos con aquella calma desconcertante. Un vecino me dijo que vio humo saliendo por el techo. Hacía años que nadie encendía un fuego aquí. Vine a ver qué pasaba. Se acercó un par de pasos, despacio, como para no asustar a un animal herido. Su mirada pasó de nosotros a los restos del fuego, a las mantas mojadas, a mis manos que no paraban de temblar. Veo que han pasado una mala noche, dijo, y en su voz no había ironía, sino una constatación. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El dique que había contenido mi miedo, mi dolor y mi vergüenza durante todas aquellas horas, se vino abajo. Di un paso al frente, apartando a Evaristo, y las palabras empezaron a brotar de mi boca, atropelladas, como un torrente que ya no podía controlar. Le conté todo. No sé por qué lo hice. Quizá fue su mirada tranquila, quizá la desesperación, o quizá la necesidad humana de que un solo testigo en el mundo conozca tu verdad antes de desaparecer. Le hablé de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra hija Miriam, la Jabel de Ernesto, de sus promesas y sus mentiras. Le describí el viaje en coche, el silencio de mi hija, el retiro, que resultó ser esta tumba. Le conté el abandono, el sonido del motor alejándose, la noche, el frío, la lluvia, las goteras que nos habían torturado durante horas. Hablaba y lloraba al mismo tiempo, sin importarme el aspecto lamentable que debía de tener, con la cara sucia y los ojos hinchados. Evaristo, a mi lado, ya no sostenía el palo, lo había dejado caer, y de vez en cuando, asentía o añadía una frase corta y amarga. Nos engañaron, nos echaron como a perros. Cuando terminé de hablar, me quedé sin aire, temblando de pies a cabeza, esperando la sentencia de aquel hombre, el veredicto del dueño de nuestra prisión. Lauro no dijo nada durante un buen rato. Se acercó a la entrada de la cabaña, se sentó en el mismo escalón donde Evaristo se había derrumbado el día anterior y se quedó mirando el interior. Luego, se pasó una mano por la cara, suspiró hondo, y se volvió hacia nosotros. Lo que dijo a continuación cambió el rumbo de nuestro destino. Esta cabaña, empezó,
con la voz un poco más ronca. La construyó mi padre con sus propias manos. Yo crecí aquí. Después, cuando me casé, mi mujer y yo vivimos nuestros mejores años entre estas paredes. Hizo una pausa, y vi un dolor antiguo en su mirada. Mi esposa murió aquí mismo, en esa habitación del fondo, hace ya 10 años, de una enfermedad que se la llevó en pocos meses. Desde que ella se fue, no había vuelto a pisar este lugar. Cada viga, cada piedra, me olía a ella. El recuerdo era tan fuerte que me dolía respirar aquí dentro. La dejé abandonada así. La dejé para que el tiempo y el bosque se la comieran, porque no sabía qué hacer con tanto vacío, con tanto silencio. Nos miró a los ojos, y por primera vez vi que los suyos estaban húmedos. He dejado que este lugar se llenara de polvo y de olvido, porque no sabía cómo devolverle el alma. Pero hoy, cuando he visto el humo saliendo del techo, cuando os he visto a vosotros dos, juntos, acurrucados junto a un puñado de brasas, he sentido que, por primera vez en 10 años, esta cabaña volvía a tener pulso. Se levantó, se acercó a mí y puso una mano áspera y cálida sobre mi hombro. «No os voy a echar», dijo con una firmeza suave. No podría. Han llenado con su dolor un vacío que yo no sabía cómo llenar. E.S.T. Luger. No necesitaba un dueño, necesitaba vida. Y vosotros, aunque sea por la peor de las razones, se la habéis traído. Me quedé sin palabras. Meyer e Evaristo, que tenía la boca abierta, incapaz de articular sonido. La esperanza era una emoción que habíamos olvidado, tan lejana y extraña que casi no la reconocíamos. Lauro se dirigió a su caballo, que lo había esperado pacientemente. Tengo que irme ahora, pero no os preocupéis. Mañana por la mañana volveré, y traeré herramientas, comida o algo. Abrigo juntos. Vamos a devolverle la vida a este lugar. Se montó en el caballo, se caló el sombrero, y con un último asentimiento de cabeza, se adentró de nuevo en el bosque, desapareciendo por el mismo sendero por el que había llegado. Nos quedamos solos otra vez, pero el silencio que nos rodeaba ya no era el mismo. Era un silencio atónito, incrédulo, preñado de una pregunta que nos aterraba y nos maravillaba al mismo tiempo. ¿Era posible? ¿Podíamos atrevernos a creerle? ¿Volvería de verdad? Cuando el sonido de los cascos del caballo de Lauro se extinguió en la lejanía del bosque, un silencio diferente nos envolvió. Ya no era el silencio pesado y agorero de la noche anterior. Era un silencio expectante, frágil, como el que precede a la salida del sol. Nos quedamos de pie Evaristo o yo, en medio de aquel claro, sin atrevernos a mirarnos. Tenía miedo de que si nuestros ojos se encontraban, vería en los suyos el mismo pánico que sentía Joan, el pánico a la esperanza. La esperanza es un manjar para el que tiene el estómago lleno, pero para el hambriento puede ser un veneno si resulta ser una ilusión. ¿Y si no volvía? ¿Y si solo había sido un hombre amable que nos dijo lo que necesitábamos oír para que no nos muriéramos de pena en su propiedad? Evaristo fue el primero en romper el silencio. Palabras, murmuró, más para sí mismo que para mí. Las palabras se las lleva el viento. Era su forma de protegerse, la coraza de su pesimismo que tan bien conocía yo. Pero esta vez, algo en mí se rebeló contra esa coraza. Me acerqué a él, le puse una mano en el brazo y le obligué a mirarme. Esta vez no, Evaristo, le dije con una firmeza que ni yo misma sabía que poseía. Ese hombre no mentía, Ann. Lo vi en sus ojos. Tenía nuestro mismo dolor dentro. Mi marido me sostuvo la mirada durante un largo instante. Buscaba una fisura en mi convicción, una duda a la que aferrarse para no tener que arriesgarse a creer, pero no la encontró. Y entonces vi cómo sus hombros se relajaban un milímetro, como la tensión de su mandíbula cedía. No dijo nada, pero asintió una sola vez. Y ese gesto fue nuestro pacto. La decisión de creer, nuestro primer acto de fe en un mundo que nos había demostrado ser un infierno. Esa decisión, ese pequeño acto de voluntad, lo cambió todo. Ya no éramos dos náufragos esperando a que la marea nos arrastrara. Éramos dos supervivientes con una misión, aunque fuera la de esperar. Y la espera no podía ser pasiva. De repente, una energía que creía perdida para siempre empezó a recorrer mi cuerpo. Miré a mi alrededor, a la miseria de la cabaña, y por primera vez no vi una tumba, sino un desafío a un lienzo en blanco. Evaristo, como si me hubiera leído el pensamiento, se sacudió el polvo de los pantalones y empezó a caminar alrededor de la cabaña, con las manos en la espalda, como hacía cuando era jefe de obra. Su mirada ya no era la de un vencido, sino la de un constructor que evalúa los daños. Esta viga maestra aguanta, le oí decir. Pero, él
tejado es un desastre. Hay que quitar toda la hojarasca y ver las tablas que están podridas. Empezó a recoger las ramas más gruesas y a apilarlas de forma ordenada. Yo entré en la cabaña, cogí un manojo de ramas finas y, atándolas con un trozo de cuerda vieja, me fabriqué una escoba rudimentaria. Empecé a barrer el suelo, a sacar el barro, las hojas, los restos de nuestra primera noche de terror. El movimiento era mecánico, pero tenía un propósito. Cada escobazo era una forma de expulsar el abandono, de decirle a aquella cabaña que no nos íbamos a rendir. Saqué las mantas húmedas al sol débil de la mañana, y aunque sabía que tardarían horas en secarse, el simple hecho de verlas colgadas de una rama me dio una sensación de normalidad, de hogar. El sol estaba ya alto cuando escuchamos de nuevo el trote del caballo. El corazón me dio un vuelco. Era Elian, estaba cumpliendo su promesa. Lauro apareció en el claro, y esta vez su caballo venía cargado con alforjas que rebosaban. Sei Bajo Khan. La misma calma del día anterior, pero con una sonrisa en los labios. Veo que no han perdido el tiempo, dijo, observando la pila de leña de Evaristo y el suelo barrido. De las alforjas sacó un tesoro. Una hogaza de pan de pueblo, grande y redonda, un trozo de queso curado, y un chorizo que olía a gloria, y un termo metálico, del que salió un chorro de café caliente, humeante, cuyo aroma me hizo llorar de pura gratitud. Era el olor de la vida, de la civilización, de la bondad, mientras nos servía. El café en 2 tazas de metal nos miraba con una satisfacción genuina. Un ejército no puede luchar con el estómago vacío, dijo. Pero lo más importante no era la comida, eran las herramientas. Sacó un martillo con el mango de madera gastado por el uso, una bolsa de tela llena de clavos oxidados, pero servibles, un serrucho y una pala. Le tendió el martillo a Evaristo. Mi marido lo cogió como si fuera un objeto sagrado. Lo sopesó en la mano, lo acarició. Vi cómo sus dedos recuperaban una memoria antigua, la del artesano, la del hombre que crea. En ese momento, Lauro no solo le estaba dando una herramienta, le estaba devolviendo su identidad, su dignidad. Nos sentamos los 3 en el escalón, compartiendo el pan y el queso en un silencio cómodo. El café caliente nos recorría el cuerpo, espantando el último rastro del frío de la noche. Y fue entonces cuando Lauro nos expuso su plan, un plan tan sencillo y tan lógico, que nos pareció el más brillante del mundo. Primero, dijo, señalando el techo, hay que tapar esas goteras, no podemos pasar otra noche de lluvia así. Segundo, construiremos un fogón de piedra ahí fuera, un lugar seguro para hacer un fuego grande, que nos dé calor y sirva para cocinar. Y tercero, limpiaremos bien ese rincón de ahí y construiremos un par de jergones elevados, para no tener que volver a dormir en el suelo. No dijo, tenéis que hacer, ni, yo haré, dijo, construiremos, limpiaremos, haremos. ¿Nos incluía? Éramos un equipo. Evaristo, con la boca llena de pan, asentía con una energía renovada. Yo me encargo del techo, dijo. Sé cómo hacerlo. ¿Necesito que me ayudes a subir? Lauro, ni tú, Lidia, puedes ir juntando piedras planas para el fogón. De repente, éramos 3 personas con un trabajo que hacer. El resto del día fue un torbellino de actividad. Lauro y Evaristo se subieron al tejado. Mi marido, a pesar de sus 75 años, se movía con una seguridad que me dejó asombrada. Daba órdenes, señalaba las tablas podridas, indicaba Don't Claver. Lauro, más fuerte y ágil, hacía el trabajo pesado, arrancando la madera podrida y sustituyéndola por tablones sanos que había traído. Yo, mientras tanto, recorrí los alrededores de la cabaña buscando piedras. Mis manos, acostumbradas a la lana y a las agujas de coser, se llenaron de arañazos y de tierra. Me dolía la espalda de agacharme, pero cada piedra que encontraba era una pequeña victoria. Las apilaba cerca de la puerta, formando un montón que crecía poco a poco. El trabajo era duro, agotador, en el sudor nos corría por la frente, pero era un cansancio bueno, un cansancio con sentido. Era el dolor del músculo que se despierta, no el de la atrofia de la desesperanza. Mientras trabajaba, me di cuenta de que no pensaba en Miriam, no pensaba en el abandono, solo pensaba en la siguiente piedra, en el sonido del martillo sobre el tejado, en la tarea que tenía entre manos. Estábamos tan inmersos en el presente, en la construcción, que no había espacio para los fantasmas del pasado. Al caer la tarde, el trabajo estaba hecho, el techo estaba remendado. Junto a la cabaña, un círculo de piedras prometía un fuego seguro, y dentro, en un rincón, 2 montones de hojas secas y helechos cubiertos con nuestras mantas ya secas,
Formaban unos lechos improvisados, pero infinitamente mejores que el suelo desnudo. Estábamos exhaustos, cubiertos de polvo y sudor, pero una sensación de orgullo y de logro nos embargaba. Lauro encendió el primer fuego en el nuevo fogón. Las llamas subieron altas y potentes, lamiendo la oscuridad que empezaba a rodearnos. Nos sentamos frente a él, sintiendo el calor en nuestras caras, y por primera vez en mucho tiempo, sonreímos. No una sonrisa forzada, sino una sonrisa cansada y auténtica. Habíamos luchado contra la miseria, y le habíamos ganado la primera batalla. Lauro nos miró, con el rostro iluminado por las llamas, y dijo: «Bien, hemos hecho un buen trabajo». Hizo una pausa y luego añadió, con una voz cargada de promesas: «Mañana empezaremos a construir, de verdad. Mañana construiremos un hogar». Y al oír esa palabra, hogar, sentí que una semilla, pequeña pero increíblemente resistente, empezaba a germinar en el terreno baldío de mi corazón. Habían pasado meses, no sé cuántos, porque en la cabaña el tiempo no se medía en días ni en semanas, sino en el crecimiento de los tomates, en la altura del maíz y en las fases de la luna. El calendario era la tierra, y sus estaciones eran las nuestras. Nuestra pequeña cabaña, antes una ruina, se había transformado. Ya no era un refugio, era un hogar que habíamos amasado con nuestras propias manos, con el sudor de Evaristo, la sabiduría de Lauro, y mi paciencia infinita. El techo ya no lloraba cuando llovía. Las paredes, reforzadas con una mezcla de barro y paja que Lauro nos enseñó a hacer, nos protegían del viento. Evaristo había construido una pequeña terraza de madera en la entrada, donde nos sentábamos por las tardes a ver cómo el sol se despedía, tiñendo el cielo de colores imposibles. Teníamos un huerto que era un milagro de verdes y rojos, lentejas, patatas, cebollas, ajos. Yo había aprendido a hacer conservas, y nuestra despensa, antes un nido de arañas, ahora lucía estantes repletos de frascos de cristal que contenían el sol del verano embotellado. Evaristo había vuelto a ser el mismo, o más bien, una versión mejorada de él. Pasaba las horas tallando madera, creando cucharas, cuencos, e incluso un pequeño caballo de juguete que, según él, era para cuando vinieran visitas. Había recuperado la luz en la mirada, el propósito en las manos. ¿Y yo? Yo había vuelto a nacer, había descubierto una fortaleza en mí que no sabía que existía. La Lidia de la ciudad, la que se asustaba por todo, había muerto en la primera noche de frío. Esta nueva Lidia sabía hacer pan, sabía reconocer las hierbas del campo, sabía distinguir el canto de un jilguero, y sabía, por encima de todo, que la felicidad no estaba en las cosas que se poseen, sino en el calor de un fuego compartido. En la vida era sencilla, pero plena. Nos levantábamos con el sol, trabajábamos la tierra, comíamos lo que cosechábamos, y por la noche, nos sentábamos junto al fuego a escuchar la vieja radio de Lauro, o a contarnos historias. Lauro se había convertido en parte de nuestra familia. Venía casi todos los días, a veces a ayudar, a veces simplemente a compartir un café y un rato de silencio. Los tres habíamos construido una paz sólida, una fortaleza hecha de respeto mutuo y de heridas compartidas. Ya no hablaba de su mujer con dolor, sino con una nostalgia dulce, y nosotros ya casi no recordábamos la cara de Ernesto, ni el sonido de la voz de Miriam cuando nos mintió. Los fantasmas se habían ido. No, eso creíamos. Fue una tarde de otoño. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a setas. Yo estaba en la terraza, remendando una camisa de Evaristo, mientras él afilaba una de sus herramientas, produciendo un sonido rítmico y metálico. Lauro había ido al pueblo a por sal y aceite. De repente, Evaristo dejó de afilar. ¿Oyes eso?, me preguntó. Aguzé el oído. No era un animal, era un sonido humano, un quejido, un llanto ahogado que venía del interior del bosque. Nos miramos. Al-Ahmadus podía ser un cazador herido, un excursionista perdido. Voy a ver, dijo Evaristo cogiendo un bastón grueso. Yo lo seguí, con el corazón en un puño. Nos adentramos unos metros en el sendero, y entonces la vimos, una figura que se arrastraba entre los árboles. Una mujer. Estaba sucia, con la ropa hecha jirones y el pelo enmarañado. Caminaba tropezando, cayendo y volviéndose a levantar, como si cada paso fuera una tortura. Al principio sentimos lástima, preocupación, pero a medida que se acercaba, que la luz del atardecer iluminaba su rostro, el mundo se detuvo. Mi aguja de coser cayó de mis dedos. El aire se escapó de mis pulmones. Era Miriam, pero no era la Miriam que se había marchado en su coche. Con su ropa limpia y su determinación fría, era Adón, espectro. Una versión rota y deshecha de mi hija. Estaba esquelética,
con unas ojeras moradas tan profundas que parecían 2 pozos vacíos. Su rostro era una máscara de sufrimiento. Nos vio, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo la escena, la cabaña arreglada, la terraza de madera, la columna de humo blanco que salía de la chimenea, y a nosotros dos, de pie, mirándola. Vio la vida que había florecido sobre las cenizas de su abandono. Y esa visión la destruyó. Few como sees us. Piernas, que la habían sostenido a duras penas hasta allí, se disolvieran. Se le doblaron las rodillas y se desplomó en el suelo, a unos 20 metros de nosotros. Cayó de bruces sobre la tierra húmeda y empezó a llorar. No era un llanto normal, era un aullido desgarrador, un sonido gutural que salía de lo más profundo de su ser, el sonido de un alma que se parte en dos. Se golpeaba el pecho con los puños, se arañaba la cara, mientras gritaba palabras incoherentes, ahogadas por los sollozos. Perdón, mamá, perdón. Yo me quedé paralizada, clavada al suelo. Dentro de mí se desató una guerra. Una parte de mi ser, la madre, la loba, quería correr hacia ella, levantarla, abrazar a mi cachorra herida. Pero otra parte, la mujer a la que había abandonado a una muerte casi segura, estaba helada. Recordé la noche de frío, las goteras, la mirada vacía de mi hija al marcharse. Recordé el miedo, el hambre, la humillación, y un muro de hielo se levantó en mi corazón. Esta paz, que tanto nos había costado construir, era frágil. ¿Y si su llegada lo destruía todo? ¿Y si traía consigo el caos del que habíamos escapado? Evaristo, a mi lado, era una estatua de furia contenida. Sus nudillos estaban blancos de apretar el bastón. Su respiración era agitada. Lo miré, y vi en sus ojos el mismo conflicto, la misma batalla entre el amor y el resentimiento. Si has llegado hasta aquí, si has sentido este nudo en la garganta al ver cómo el pasado regresa para reclamar su sitio, comparte esta historia, o suscríbete. A veces, el eco de una historia puede ser el abrazo que alguien, en algún lugar, necesita para no sentirse solo. Avancean un paso, luego otro. Mis pies parecían de plomo. Cada paso era una decisión. Me acerqué a la figura temblorosa que sollozaba en el suelo. Me detuve a su lado, mirándola desde arriba. Olía a sudor, a suciedad, a desesperación. Levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi un abismo de dolor tan profundo que me asusté. Vi el reflejo de mi propio sufrimiento, multiplicado por 1000. Ya no era la mujer fría que nos había dejado, era una niña perdida. Una niña que había descubierto de la peor manera posible el precio de sus actos. Todo el rencor, toda la rabia que había guardado, se empezó a derretir, reemplazado por una pena inmensa. Una pena que lo abarcaba todo. Me arrodillé a su lado, sobre la tierra fría. El barro manchó mis rodillas, pero no me importó. La miré fijamente y, con una voz que no parecía la mía, le pregunté, ¿por qué, Miriam? ¿Why? Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, levanté la mano. Mi mano temblaba, pero la guié a través del aire pesado que nos separaba, y la posé sobre su espalda, que se sacudía violentamente bajo mis dedos. No fue un abrazo, Ann. No fue una caricia. Fue un contacto, un puente frágil tendido sobre un abismo de dolor. Sentí a Evaristo moverse detrás de mí, dar un paso adelante. No me giré para mirarlo. Mi cuida Ali, arrodillada, con la mano sobre mi hija rota, sin saber si aquel gesto era el principio del perdón o el final de nuestra paz. El contacto de mi mano sobre la espalda de Miriam fue como poner los dedos sobre un pájaro herido. Sentía cada uno de sus sollozos como una sacudida eléctrica, un temblor que subía por mi brazo y se instalaba directamente en mi pecho. Me quedé arrodillada, suspendida en un limbo de pena y memoria, escuchando el sonido de su alma, rompiéndose contra la tierra. Fue la voz de Evaristo la que me sacó del trance. Su sombra se cernió sobre nosotras, y su voz, cuando habló, sonó como el crujido de un árbol viejo a punto de caer, ronca, áspera, cargada con el peso de meses de dolor contenido. Elrenk, dijo, y se detuvo, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. El rencor, Lidia, envejece más que los años, pudre el corazón por dentro y no deja sitio para nada más. No se dirigía a Miriam, me hablaba a mí, a nosotros. Era una confesión, una conclusión a la que había llegado tras una larga guerra consigo mismo. Yo he pasado cada noche aquí, maldiciéndola en silencio, continuó, y su voz se quebró por un instante. Cada noche le he deseado que sintiera la mitad del frío que nosotros sentimos. Pero verla así no me da ninguna alegría, solo me da más pena. Extendió su mano, una mano grande, callosa,
surcada de venas como las raíces de un roble. No se la tendió a Miriam, él la tendió a mí. La cogí, y él tiró de mí con suavidad, ayudándome a ponerme en pie. Luego, miró a nuestra hija, un despojo tembloroso en el suelo, y le dijo con una autoridad que no admitía réplica: «Levanta del suelo, niña. Ya está bien de llorar en el barro, Ann. Entra en casa». No hubo más palabras. No hubo un abrazo. Solo esa orden, que en boca de mi marido era la forma más pura de perdón que era capaz de ofrecer. Ayudamos a Miriam a levantarse. Apenas se tenía en pie. Sus brazos, al pasar sobre nuestros hombros, eran frágiles como los de una muñeca. Al cruzar el umbral de la cabaña, de nuestro hogar, se quedó paralizada, observándolo todo con los ojos desorbitados, la mesa limpia, los frascos de conservas en los estantes, la calidez del fuego. Era un mundo que no reconocía, un mundo que había seguido sin ella. La sentamos en una silla, la única silla buena que Evaristo había construido, y se quedó allí, inmóvil, mientras yo le preparaba una taza de caldo caliente. Se la bebió a sorbos, con una avidez desesperada, y después la llevamos a nuestro rincón, a nuestros jergones. Se acurrucó bajo las mantas y se durmió al instante. Durmió casi 24 horas seguidas, un sueño profundo, comatoso, como si su cuerpo y su alma necesitaran apagarse para poder empezar a repararse. Durante ese día, Evaristo y yo nos movimos por la cabaña en silencio, de puntillas, como si tuviéramos miedo de despertarla, o quizá, miedo de que al despertar, todo volviera a empezar. Lauro llegó por la tarde, vio a Miriam durmiendo, y no hizo preguntas, solo nos miró, asintió, y se sentó con nosotros en la terraza a tomar un café. Su presencia silenciosa era un ancla, un apoyo mudo, que nos decía que no estábamos solos. Cuando Miriam despertó, era otra persona, o más bien, la sombra de una. El fuego de la desesperación en sus ojos se había extinguido, dejando solo unas brasas de vergüenza y una humildad infinita. Los primeros días apenas hablaba, comía lo que le poníamos delante con una gratitud que dolía, y luego se sentaba en un rincón, observándonos trabajar, como si estudiara un idioma que había olvidado. No pedía nada. Nada, simplemente estaba, o a poco, empezó a moverse. Un día, me vio salir hacia el huerto y me siguió en silencio. Se quedó mirando como yo arrancaba las malas hierbas. Al rato, sin decir nada, se arrodilló a mi lado y empezó a hacer lo mismo, con torpeza, con sus manos de oficinista que se llenaban de ampollas a los 5 minutos. No se quejó, siguió trabajando hasta que le sangraron los dedos. Al día siguiente, vio a Evaristo partiendo leña. Se acercó y le pidió el hacha. Mi marido la miró, dudó un instante, y luego se la dio, enseñándole cómo colocar el tronco, cómo levantar el hacha, cómo dejar caer el peso. Miriam aprendió en cada día. Se imponía una tarea, limpiaba la cabaña, fregaba los platos en el arroyo, remendaba la ropa, cuidaba del fuego. Cada tarea era una disculpa, cada gota de sudor era una petición de perdón. No hablaba de lo que le había pasado. No mencionó a Ernesto, ni la casa perdida, ni la ruina. Entendimos que su castigo ya lo llevaba por dentro, y que su penitencia la estaba cumpliendo con sus manos. Los meses pasaron, y el otoño dio paso a un invierno suave. La presencia de Miriam dejó de ser la de una extraña, y se fue tejiendo en el tapiz de nuestra nueva vida. Empezó a sonreír de nuevo. Sonrisas pequeñas, tímidas, que le iluminaban la cara. Empezó a hablar, a contarnos cosas triviales, a participar en nuestras conversaciones junto al fuego. Una noche, encontró un viejo libro de poemas que Lauro había traído y empezó a leernos en voz alta. Su voz, que antes era el sonido de la mentira, se había vuelto un bálsamo, una melodía que nos acompañaba mientras las llamas danzaban. Evaristo la escuchaba con los ojos cerrados o yo la miraba, y veía en ella a la niña de la fotografía, a la mujer que habíamos criado, una mujer que se había perdido en el bosque de la vida, y que, por fin, había encontrado el camino de vuelta a casa, una casa que ella misma había ayudado a reconstruir. Hoy, sentada en esta misma terraza, miro la escena y sé que he presenciado un milagro. Evaristo y Lauro juegan una partida de cartas, discutiendo y riéndose como dos viejos amigos. Miriam está a mi lado, tejiendo una bufanda, sus manos ahora ágiles y fuertes, y me enseña un punto nuevo que ha aprendido. El sol de la tarde nos baña con una luz dorada. El aire huele a pino y a tierra fértil. Pienso en la mujer que era yo, la que vivía en la ciudad, asustada y confundida, y pienso en la que soy ahora. He aprendido que un hogar no son 4 paredes, sino la
Presencia de los que amas. He aprendido que la fuerza no está en no caer, sino en saber levantarse y en ayudar a levantar a los que han caído. He aprendido que el perdón no es olvidar, es recordar sin que duela, es hacer sitio en el corazón para que las cicatrices convivan con el amor. Mi hija me rompió el alma, sí, pero al regresar, rota ella misma, nos dio la oportunidad de pegar los trozos. No como estaban antes, sino de una forma nueva, más fuerte, más auténtica. Hemos creado una nueva familia, una tribu de 4 supervivientes, y nuestro nido es esta humilde cabaña que nos salvó la vida. El perdón, como nuestro huerto, no brota en un día, se siembra con un gesto, se riega con paciencia y se cosecha con el tiempo. Si sientes que tu tierra está baldía, que tus heridas no cierran, da un solo paso pequeño hoy, riega una sola semilla. El resto del camino, créeme, se hace caminando. Y nunca, nunca, lo caminas sola del todo. Esta historia está basada en miles de historias reales. Si quieres compartir la tuya, con respeto y sin juicios, escríbeme en los comentarios. Aquí, nos leemos.